Hola, hola, queridos hermanos, feliz domingo, primer domingo de este tiempo de la Cuaresma. Sean todos bienvenidos en esta semana al inicio del tiempo cuaresmal. Les invito a que meditemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo desde el evangelista San Mateo, capítulo 4, del 1 al 11. Entonces el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Después de ayunar 40 días y 40 noches, sintió hambre. El tentador se acercó entonces y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, dará órdenes a sus ángeles para que te lleven en brazos, de modo que tu pie no tropiece en piedra alguna. Jesús le dijo: También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo lo llevó consigo el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo con su gloria, y le dijo: Todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: Márchate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y solo a Él darás culto. Entonces el diablo se alejó de él, y unos ángeles se acercaron y le servían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al inicio de esta Cuaresma, queridos hermanos, Jesús, proclamado por el Padre e Hijo de su complacencia, y después del bautismo inmediatamente, es conducido al desierto. ¿Por quién? Por el Espíritu, para ser tentado por el diablo. Por consiguiente, queridos hermanos, esta prueba vemos que es una prueba permitida por Dios. Jesús, que vino para recapitular toda la humanidad, dando al Padre esa total adhesión que debía haber ofrecido el pueblo de Israel, es sometido a la misma tentación del pueblo del Éxodo, como indica el libro del Deuteronomio, con lo que responde a Satanás. Pero Jesucristo vence. El pueblo de Israel falló ante esta tentación. Hay que recordar, apreciados hermanos, que las insidias del diablo comienzan presentando a Jesús las esperanzas mesiánicas y pidiéndole que demuestre si es verdad que, como había afirmado la voz del cielo, Él es el Hijo de Dios. Vemos el discernimiento de Cristo a la propuesta de un mesianismo que satisfaga con facilidad las necesidades materiales del hombre. Jesús responde contraponiendo al alimento material el alimento espiritual de la palabra vivificante de Dios. Hoy, queridos hermanos, vemos en el Evangelio que Jesús no solo se presenta como verdadero Israel, sino también como un nuevo Moisés. Al citar el ayuno de 40 días y 40 noches y la mención del monte altísimo, desde donde el diablo le muestra todos los reinos de la tierra, pues se alude a aquella cita del Deuteronomio 34, 1-4. En estos 40 días en el desierto preparan a Jesús para que asuma la guía del nuevo pueblo de Dios, a quien se le ofrece una ley. ¿Qué podemos rescatar de esta lectura del Evangelio en este domingo? Que el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo en el desierto. Cristo ciertamente fue tentado por el mal, pero en Él éramos tentados todos.
pues su carne es la carne que asumió Cristo mismo para redimirnos y para salvarnos. Asimismo, la muerte que era nuestra, Él la asumió para darnos vida y la tomó desde las humillaciones para que nosotros recibamos la gloria. El Señor ha puesto en Cristo la fortaleza. Dios Padre le ha fortalecido. Él por nosotros se ha hecho torre frente al enemigo. Él es también piedra sobre la que está edificada nuestra vida y nuestra iglesia. Hoy, queridos hermanos, podríamos hacernos esta interrogante. ¿Buscas remedio para no ser herido por el diablo? Es la invitación que la palabra nos hace, refugiarnos en la torre, en Cristo. Acuérdate de Cristo y habrás entrado en esa torre de protección. Acordarnos de Cristo significa, cuando tengas algo por lo que sufrir, piensa que Él ha sufrido antes y reflexiona por quién ha sufrido. Él murió para resucitar. Espera que también nosotros lo hagamos. Lleguemos verdaderamente a vencer todas las realidades del mal y a nunca permitir que el mal venza en nosotros. Estemos firmes en las pruebas. Nuestra fuerza es el amor de Cristo. Finalmente, recordemos que la tentación más grave es la de la desesperación. La tentación más grave hoy es la desesperanza. Es la que nos hace dudar de poder ser todavía perdonados y amados por el Padre Dios. Ahí nos quiere llevar la astucia del diablo, a la desesperación, al desánimo, a la desesperanza, a la apatía. Por eso, si desconfiamos de Dios nosotros mismos, nos separamos de Él. Es tremenda esta tentación que hoy vive la humanidad entera en este tiempo de la pandemia. La tentación de la desconfianza está en el origen de la tragedia caída de los primeros padres y aparece a lo largo de toda la historia, queridos hermanos, de toda la historia de la salvación. Si nos vamos a la Biblia, desde el Génesis, encontraremos episodios donde la serpiente tentadora induce a Adán y a Eva a desconfiar de Dios. Y hasta el Apocalipsis, donde el dragón se encona contra la iglesia, dispuesta a devorar a los santos, a los hijos engendrados en la gracia. La envidia, queridos hermanos, empuja continuamente al maligno, aunque ya vencido por Cristo, a la tentativa desesperada de hacer caer a los hijos de Dios. Por eso nosotros, como cristianos, debemos estar siempre alerta, estar siempre dispuestos al combate que tiene que mantenernos con la armadura que Dios nos concede. La iglesia, nosotros los cristianos, estamos sometidos a la tentación, lo mismo que Cristo. Pero si perseveramos en la fe y en la oración, el Señor nos promete el auxilio para que no sucumbamos en esta tentación. Déjame decirte que la tentación es necesaria, porque después de la primera caída, todos deben someterse a la prueba. Nuestro corazón adolece de inconstancia y necesita rebustecerse mediante una terapia intensiva y estimulante. Por eso la tentación libera nuevas y prodigiosas energías espirituales. El amor en la prueba se purifica y se fortalece.
El Señor nos promete su ayuda, no estamos solos. No seremos tentados por encima de nuestras fuerzas, nos dice el apóstol. Dios es fiel y no permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Al contrario, junto con la prueba, nos proporcionará fuerzas suficientes para superarla. Nos lo recuerda el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 13. El ancla de la salvación es la cruz, a la que debemos estar fuertemente abrazados. Recuerda, Cristo padeció por nosotros y la tentación Él ha vencido. Que el Señor nos ayude en este domingo para que también nosotros podamos vivir en esa plenitud de la gracia, dejándonos tocar por el Señor. Hagamos juntos la comunión espiritual diciendo: Señor Jesús, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Como no te puedo recibir hoy sacramentalmente, te pido que vengas en la comunión espiritual, que me llenes de tu presencia, que me sanes, que me liberes. Concédeme la gracia, Jesús, de preparar mi vida para un día recibirte en el santísimo sacramento del altar. Que el Señor te bendiga y te conceda una feliz y santa Cuaresma.